Hola, hoy vamos a explorar un tema contable bien específico, pero, con un impacto grande en cómo vemos la salud financiera de las empresas. Analizaremos qué pasa cuando un contrato de construcción, ya en marcha, se modifica, cómo se registra eso según la NIF 15. Y para hacerlo práctico, vamos a usar un caso preparado por Pascual Ayala Zavala. La idea es entender la lógica, ¿no? Veremos a la constructora Villasol S.A. y su contrato con una municipalidad. ¿Qué sucede contablemente si piden cambios a mitad de la obra? Queremos ver cómo afecta eso al reconocimiento de los ingresos, de los costos, ir un poco más allá de solo ver los números. Esto ya tiene digamos, su miga. Y si encima hay modificaciones, bueno, se pone más interesante. Buscamos transparencia, comparabilidad. Eso es clave. Perfecto. A ver, empecemos por el principio. El caso arranca en el año 1. Tenemos a Villasol S.A. que firma con la Municipalidad de Lurín. El proyecto. Un puente. Precio inicial pactado, 22,400 unidades. El punto de partida estándar. Y claro, estiman los costos. Villasol calcula que le va a costar unos 14,800 terminarlo. Eso les dejaría una utilidad bruta esperada de 7,600. Hasta aquí, todo bastante directo, ¿no? Sí, es lo típico. Se define el alcance que es la obligación de desempeño bajo NIF 15. Entregar el puente. Se fija el precio, se estiman los costos. Y la norma te pide ver cómo se cumple esa obligación para reconocer el ingreso. En proyectos así, largos, donde el control se va transfiriendo, lo normal es usar un método basado en el avance. Y eso es lo que hacen. El material dice que en el año 1 avanzan bastante, un 80% de la obra, y ahí aplican el método del porcentaje de avance. Calculan 80% de los ingresos, Ujú. que serían 17,920 sobre los 22,400 originales. Exacto. Y 80% de los costos estimados. 11,840 sobre los 14,800. Con eso reconocen una utilidad en ese primer año de 6,080. Correcto. Y es importante entender por qué. En vez de esperar al final, este método refleja la actividad económica, el valor que se entrega periodo a periodo. Contablemente, ¿cómo se ve? Pues como dice el caso, registras los costos reales de ese año, los 11,840. Reconoces el ingreso correspondiente, los 17,920, normalmente contra una cuenta por cobrar, y asocias el costo a ese ingreso, el costo de ventas. Es aplicar el devengo, pero midiendo el progreso. Vale, clarísimo el año 1. Pero bueno, como suele pasar en estos proyectos grandes, llega marzo del año 2 y cambios. La municipalidad quiere modificar especificaciones del puente. Quizás más ancho, otros materiales. No sabemos el detalle, pero el contrato cambia. Algo bastante común en la práctica, sí. Y claro, esto tiene consecuencias. El precio sube en 2,200. El nuevo total ahora es 24,600. Pero, lógicamente, esto también implica más costos para Villasol. Sus costos totales estimados ahora, considerando todo, suben a 15,850, un aumento de 1,050. La utilidad esperada total ahora es 8,750, 24,600 menos 15,850. Y aquí viene el interesante de la NIF 15. Podrías pensar, bueno, ajusto de aquí en adelante, pero no es tan simple. Si la modificación no crea una obligación separada, que parece ser este caso, la norma pide un ajuste por el efecto acumulado. ¿Efecto acumulado? O sea, ¿hay que mirar para atrás? ¿Cómo funciona eso? Exacto, hay que recalcular. Pensé en el porcentaje de avance. Originalmente, al final del año 1, era 80%, basado en los costos originales. Pero ahora, el costo total estimado del proyecto cambió. La NIF 15 te dice, mide el progreso hasta hoy con la info más reciente. A ver. Entonces, tomas los costos que ya tuviste hasta fin del año 1, que siguen siendo 11,840, y los dividís por el nuevo costo total estimado, los 15,850. Ah, claro. Cambia el denominador. 11,840 entre 15,850. Da, según el material, 74,70%. Ya no es 80%. Justamente, ese 74,70% es la visión actualizada del avance al final del año 1, pero considerando el proyecto completo modificado. Y ahora, el segundo paso. Este nuevo porcentaje, 74,70%, lo aplicas al nuevo precio total del contrato. Al de 24,600. Eso es.
Vale, 74.70% de 24.600. Son 18.376. ¿Qué representa esa cifra? Esos 18.376 representan el ingreso acumulado que Villasol tendría que haber reconocido hasta el final del año 1, si el contrato modificado hubiera existido desde el día 1, digamos. Entiendo. Ahora compara. Originalmente, reconocieron 17.920 en el año 1, pero con la nueva visión, deberían haber sido 18.376. Hay una diferencia, ¿ves? Sí, una diferencia de 456. 18.376 menos 17.920. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No podemos reescribir los balances del año pasado? No, no se reescriben los estados financieros anteriores, pero sí se ajusta el efecto en el periodo actual, en el año 2. El caso muestra un asiento contable, el número 6, que hace justo eso. Aumenta cuentas por cobrar y acredita, según el caso, a resultados acumulados por esos 456. Básicamente, actualiza el punto de partida para el año 2. Reconoce ese ingreso adicional que, en retrospectiva, pertenece al esfuerzo del año 1. Es un ajuste catch-up, como le dicen. O sea, no es que el 80% estuviera mal calculado antes, No, para nada. sino que la base cambió, el contrato total cambió, y la norma pide reflejar el impacto acumulado de ese cambio ahora. Suena un poco enredado, pero busca coherencia, supongo. Esa es la palabra, coherencia. La NIF 15 quiere que la medición del progreso y el ingreso sean coherentes con el contrato vigente. Este ajuste asegura que al final todo cuadre con el precio modificado y que la distribución entre años refleja el progreso medido siempre con las estimaciones más actuales. Tiene lógica. Bueno, entonces, hecha esa corrección de 456 al inicio del año 2, ¿cómo se sigue? ¿Qué falta para terminar? A ver, si el avance recalculado al final del año 1 fue 74.70%, queda por hacer el 25.30% en el año 2. Correcto. Y los costos que faltan, según la nueva estimación, son 4.010. Que es la diferencia entre el nuevo total de 15.850 y los 11.840 ya incurridos. Exacto. Y por lo tanto, los ingresos que quedan por reconocer en el año 2 serían 6.224. Que salen de restar al nuevo precio total, 24.600, el ingreso acumulado ajustado que ya teníamos, 18.376. Precisamente. Y los asientos contables del año 2, del 7 al 10 que describe el material, hacen eso. Registran los costos restantes, 4.010, reconocen el ingreso del periodo, 6.224, al facturar, y dan de baja el costo de ventas asociado, 4.010. Al final, si sumas todo, cierra perfecto. A ver. Ingresos. 17.920 del año 1 original, plus 456 del ajuste, plus 6.224 del año 2. Da 24.600. El precio final. Y costos. 11.840 del año 1, plus 4.010 del año 2. Son 15.850. El costo total modificado. Cierra. Sí, cuadra todo. Hay una frase en el caso práctico que me llamó la atención, casi al final. Dice, si no se modifica el estado de situación del año 1, no es comparable. Insiste en la importancia de ese ajuste de 456. ¿Podemos hablar un poco más de eso? ¿Por qué es tan vital para comparar? Es un punto clave, ¿sí? Toca la utilidad misma de la información financiera. Imagínate por un segundo que no hacemos ese ajuste. Y simplemente en el año 2 reconocemos lo que falta. 24.600 menos los 17.920 originales, o sea, 6.680. Al final, la suma total de ingresos, 17.920 plus 6.680, daría 24.600, ¿cierto? Llegarías al total correcto. Pero si alguien compara el año 1 con el año 2... Exacto. Vería ingresos de 17.920 en el año 1 y solo 6.680 en el año 2. Y podría pensar que el segundo año fue mucho menos productivo en este proyecto, ¿no? Precisamente. Pero sería una conclusión engañosa. ¿Por qué? Porque el ingreso del año 1 se calculó sobre la base del contrato original. Precio 22.400, costo 14.800. Y el ingreso del año 2, sin el ajuste, reflejaría el resto del contrato modificado. Estarías comparando cosas distintas. Claro. Peras con manzanas. La vara de medir, el contrato subyacente, cambió.
El ajuste de 456, aunque se registre en el año 2 afectando resultados acumulados, asegura que la medición del desempeño sea coherente con la última versión del contrato. Hace que los ingresos reconocidos, implícitamente 18.376 para el año 1 después del ajuste y 6.224 para el año 2, se midan contra el mismo contrato final de 24.600. Mejora la comparabilidad entre años y da una imagen más fiel. Entendido. Entonces, resumiendo el mecanismo. Si hay una modificación bajo NIF 15 y no es un contrato aparte, no solo ajustamos para adelante. Lo crucial es recalcular el porcentaje de avance total hasta la fecha con las nuevas estimaciones. Aplicar ese porcentaje al nuevo precio total para ver el ingreso acumulado que debería haber. Y la diferencia con lo que había se ajusta en el periodo actual. Captaste la esencia perfectamente. Es el enfoque del ajuste acumulado, o cumulative catch-up. El propósito es que los estados financieros siempre reflejen el progreso hacia cumplir la obligación, según el contrato más reciente. Busca consistencia, relevancia. Queda muy claro el procedimiento y por qué se hace así con la NIF 15. La verdad, este caso de Pascual Ayala Zavala ayuda mucho a verlo paso a paso. Sí, es un buen ejemplo práctico de cómo funciona la norma. Y esto nos deja pensando en algo más amplio, quizás para quienes analizan empresas de ciertos sectores. A ver, ¿qué reflexión te genera? Bueno, pensemos en industrias donde estos cambios de contrato no son raros, sino, digamos, el pan de cada día. Desarrollo de software complejo a medida, aeroespacial, grandes proyectos de infraestructura que duran años, que siempre enfrentan imprevistos, cambios de alcance. Sí, sectores donde la flexibilidad y los ajustes son constantes. Exacto. En esos entornos, esta necesidad de estar siempre reevaluando estimaciones totales y haciendo estos ajustes retrospectivos acumulados, ¿cómo impacta en la utilidad real de los informes intermedios, los trimestrales, por ejemplo, para predecir el futuro? Es una buena pregunta. Por un lado, la contabilidad sigue la norma, es fiel al contrato vigente, busca ser comparable históricamente bajo esa base. Pero por otro lado, Introduce esta dinámica una volatilidad en los resultados que no siempre viene de la operación en sí, sino de estos catch-up por cambios contractuales. Un trimestre puede verse genial por un ajuste favorable y el siguiente no tanto, aunque la eficiencia real no haya cambiado mucho. interesante. Financieras o de lo que dice la gerencia para entender la marcha real del negocio. Es un balance interesante entre representar fielmente el momento y la predictibilidad. Definitivamente. Es algo para reflexionar. La contabilidad intenta mostrar la realidad económica, pero si esa realidad es muy cambiante, como en estos contratos, la forma de mostrarla tiene estas consecuencias. Un excelente punto para cerrar y dejar pensando a nuestra audiencia.